que yo he conocido y que ha sido un amigo. Y es un santo además de mi gremio. Señores y señores, hoy vamos a hablar de él que está aquí en el altar. A ver si lo tenéis la imagen, a lo mejor también en internet. Oleg Popov. Silencio absoluto en el público. En España no es que era muy conocido, pero Oleg Popov en Rusia, porque es un payaso, o era un payaso ruso, era el Charlie Chaplin, el más conocido, era la gloria del circo ruso durante 50, 60 años, porque este hombre murió hace 2 años, el 2 de noviembre, entonces estamos en estos días, 2 años de su muerte. En Rusia y actuaba todavía y tenía 86 años cuando murió. Los payasos son un poco como los papas. pueden ejercitar su trabajo hasta muy viejo. Y los papas también, muy raro un papa de 40 años. Pues un payaso a 40 años, mi padre, yo soy hijo de payaso, nieto de payaso, bisnieto de payaso, son 6 generaciones en mi familia. Y cuando yo tenía 40 años y anunciaba a mi padre, sí, yo soy payaso y hago cosas, mi padre dice, a 40 años no puedes ser payaso. Tienes que ser por lo menos 50 o más. Y tengo ahora mismo 67 años y estoy más o menos bien. Ni demasiado joven, ni demasiado viejo, estoy como bien. Oleg Popov, 86 años, era increíble y vamos a dar una vuelta entonces de su vida. Lo digo también porque lo he conocido en la última parte de su vida, porque trabajaba mucho en Alemania, donde yo trabajo también. Se ha casado con una amiga, su segunda mujer, y después en el 2015 fue invitado a un grande festival de payasos en San Petersburgo, en Rusia. Y yo he tenido el honor de ver su primer espectáculo después de casi 30 años de exilio. Os voy a decir el porqué de todo esto, pero había vuelto en Rusia después de 25 o 30 años de exilio fuera de Rusia. Y fue increíble de poder asistir a un hombre de 86 años entrar en un circo lleno a rebosar, como el circo Príncipe, pero más grande todavía, el circo del estado en San Petersburgo, 4.000 o 5.000 personas de pie, dando el aplauso al gran Oleg Popov, que entraba solo, un hombre de 86 años, caminando en la pista. Pues vamos a hablar de él, y él, como todos nuestros santos, gente que en mi opinión han hecho algo por la humanidad, defendiendo valores humanistas, defendiendo valores laicos. Entonces, el gran Oleg Popov ha representado todo esto y quizás más todavía. Empezamos. Él nació en 1930 de una familia pobre, de la periferia de Moscú. Y su padre era, ¿cómo se dice? Relojero, ¿se dice? Relojero. En una época donde los pobres no tenían muchos relojes, entonces un trabajo complicado, el trabajo quizás más complicado todavía en Rusia, cuando solo algunos ricos podían permitirse de tener un reloj. Crece, vive con hambre, esto es lo que me contó también personalmente, porque hemos hablado mucho y como he dicho, lo conozco mucho. Pero tenía dentro de sí este deseo de hacer reír. Era conocido incluso como niño, como el niño sol se dice, sí. El niño que tenía optimismo, energía y todo. En los momentos más difíciles, en la Unión Soviética, del stalinismo, de todo esto, este niño, incluso sin comer, era súper divertido, súper simpático. Y alguno dice, ¿por qué no vas a la escuela de circo? Y fue así, sí, entró a los 10, 11 años en la escuela de circo. Hay que decir que en esta época la Unión Soviética daba mucha importancia al circo, por razones ideológicas. Era el espectáculo de los obreros, el espectáculo de los campesinos, el espectáculo no aristocrático, el espectáculo de los valores de los trabajadores, porque gente de circo es gente, físicos, que hacen cosas físicas.
Y el niño entonces entra ahí, empieza a aprender funambulismo y sobre el hilo, y, malabarismo, aprende un poco de todo, pero sigue con este espíritu de alegría, de visión positiva, y rápidamente sus profesores dicen, esto está dedicado a ser payaso. Entonces, a la diferencia de yo y de toda la gente que yo he conocido en mi vida, que eran gente de circo, este hombre no era de una familia de circo. Pero va tan rápido, hay fotos después por la gente que quieren ver en este altar, hay fotos del Oleg Popov a sus 20 años, 21 años, llega rápidamente a las cumbres del circo, y ya a 22, 23 años es el payaso número 1 del circo de Moscú, y como he dicho antes, el circo de Moscú no era cualquier espectáculo, representaba el máximo de los valores socialistas. El circo de Moscú representaba el ideal comunista, era la ética del trabajo, era la relación con los obreros, y él llega a ser entonces el número 1 de esto. Lo que yo he sabido mucho más años después es que este hombre, que representaba entonces los valores de la Unión Soviética, del comunismo, de la cultura de los obreros, tenía en su infancia una enorme tragedia. Es que su padre, se ve que su padre era contrario al stalinismo, era más bien trotskista, y su padre fue secuestrado y desapareció y matado por el régimen cuando el chico era adolescente. Entonces, es una cosa complicada de imaginar que de un lado es el símbolo casi de la Unión Soviética, porque este payaso tan popular, tan simpático, lleno de energía y de positividad, y dentro de sí la sensación de ser de una familia, no solo la sensación, la verdad, reprimido por un poder autoritario, una dictadura, porque Stalin era un dictador. Y entonces, lo que yo he conocido después, cuando tenía 8 o 9 años, empezó muchas giras internacionales el Oleg Popov. Y yo en un periodo de mi vida era en Francia porque un tío mío tenía un gran circo en Francia y su familia todavía lo tiene. Es el circo Buglione, que es un circo, como un circo Pricia en Madrid, hay un circo de ladrillos, un circo no de carpa en París, y es propiedad de mi tío y después sus descendientes. Pero cuando era pequeño pasaba mucho tiempo en estos circos, era el circo de mi tío, y ahí he visto a Oleg Popov. Yo tenía 8 años, él tenía quizás 30, 35, y era el espectáculo oficial de Cirque de Moscú, una grande operación también de propaganda del mundo soviético, esto Cirque de Moscú. Pero él hacía un espectáculo de payaso aparentemente inocuo, aparentemente simpático, aparentemente infantil, pero extraordinariamente político al segundo o tercer nivel. Os lo voy a describir como yo me lo recuerdo. Y os lo voy a describir porque entra perfectamente en la discusión hoy en día de los límites del humor y cómo uno puede ser censurado como cómico. Pues había una censura evidentemente en la Unión Soviética monstruosa, igual como la censura de Franco, no estamos a los mismos niveles. No se podía en ninguna manera criticar el régimen. Pero mira por dónde Popov entra, yo me lo recuerdo, entra en el escenario, camina así, era clásico vestido de campesino ruso, pero como payaso, con la nariz roja, pero parecía un campesino. Camina por ahí, mira al público y ve un bocadillo, esto era la historia, en medio de la pista hay un bocadillo caído, va al bocadillo, y se ve que este campesino tiene hambre y dice, hostia, encuentra un bocadillo, abre el bocadillo, hay un trozo de una salchicha así de grande dentro. Hombre, esto sí que es un regalo. Entonces tú ves el payaso súper feliz con su bocadillo y lo va a comer. Y en este momento entra un segundo payaso por atrás con un pito. ¡Piip! El tío está ahí
y no consigue comer el bocadillo porque hay uno atrás con un pito. Se entiende que es una policía o alguien, porque es vestido de payaso, pero tiene un pito. Y con todo su una actitud muy autoritaria, todo viene aquí, dame el bocadillo. Tú ves el payaso pobrecito, le da el bocadillo con el pito y lo manda afuera, y entonces el Oleg Popov sale. Y que es la policía con el pito, mira por ahí, ve que no hay nadie, y él empieza a comerse el bocadillo. Y en estos momentos, otro payaso entra con un pito mucho más grande. Y tú ves el otro con el pequeño pito, ¿sabes así? Y el otro viene y con una actitud todavía más imperial y más poderosa, viene aquí, dame el bocadillo. Y el otro con el pequeño pito no puede acercar menos y da el bocadillo a este más grande. Pero se nota que ya la segunda vez, el Oleg Popov, que parecía que había salido, no había vuelto, estaba sentado en el público. Tú ves entonces que el primero que lo había encontrado, la cosa está sentado y está mirando eso y dice, coño, ¿qué está pasando ahí? Y se ve que entiende que hay una lucha de poder, que el bocadillo esencialmente es suyo porque lo ha encontrado, pero estos le van a ¿cómo se llama? Comer, ¿cómo se llama? Patear, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay una palabra española para bueno, atragantar es su bocadillo por los pitos, por la autoridad, que hay siempre uno más fuerte. Y tú ves, está ahí, sale y si ves que el otro va para comerlo, y ves que hay otros payasos mirando, y hay Popov que está ahí con los otros payasos, y ves que está contando algo, y todos estos payasos salen, y entran con unas cuerdas tirando, no se ve muy bien lo que están tirando porque las cortinas están cerradas, pero tiran algo, los payasos, 5 o 6 juntos, tiran una cuerda y finalmente tiran y entra en la pista un pito gigante, 2 o 3 metros de alto, una cosa así. Y tú ves el primero con el pito pequeño, el otro con el pito grande que está, y se asustan y se van corriendo, y los payasos entran, y ¿qué pasa? Vuelve Oleg Popov, coge su bocadillo y lo rompe en trozos. Y le da un trozo a cada uno de los payasos de antes que habían llevado. Y entonces, democracia. Trabajo juntos y solidaridad, compartir cosas para derrotar la injusticia del poder. Coño, en medio del stalinismo, vaya mensaje, un mensaje de la hostia, un mensaje fundamental. Y se ve que ha burlado de una manera u otra a la censura de esta manera, porque lo han dejado. Y yo me recuerdo, de pequeño, fue mi padre a explicarme, y mis padres alucinando en casa, diciendo, hostia, ha conseguido esto, o sea, ha conseguido un mensaje popular, un mensaje súper democrático, y sin tener problemas con la censura la han dejado. Y me ha hecho después, muchos años después, pensar a Berlanga. Las películas de Berlanga, que la mayoría filmado durante el franquismo, y cuando ves, hostia, qué crítica al sistema, El Verdugo, por ejemplo, y muchos otros, o Bienvenido Mr. Marshall, una crítica feroz a la cara de los censores, que la censura no solo existía, pero era oficial, es decir, que había un tío que tenía una tarjeta con sensor y todo, con hasta la matita, la cosa azul, y pues Berlanga burlando a esta gente y como Oleg Popov haciendo la misma cosa. Y entonces, hay muchos niveles de esta historia de censura. Hay una censura, el animatero se limpia los mocos sobre. Quizás hay una manera más sutil de decir la misma cosa, más artística, menos directo, pero quizás más eficaz además. Entonces, el problema de la censura es también un problema del nivel creativo de los artistas, el nivel creativo de los cómicos. Y el Oleg Popov tenía un nivel creativo altísimo.
Mi recuerdo a mitad son recuerdos así de otro, con el alcoholismo, un gran problema de la Unión Soviética, de la Rusia hoy en día incluso, es que la gente popular se emborrachan continuamente y muchas de las luchas sociales, muchas de las cosas que no funcionan en Rusia es porque mucha gente son borrachos y van y entonces me recuerdo también toda una historia contra el alcohol y contra los borrachos. Entonces, continuamente en sus espectáculos había temas populares, era el sentimiento común de la mayoría de la gente, y el sentimiento común que podía ir contra Stalin o el sentimiento común que podía ir contra el alcohol, él lo representaba, y su manera de hacer, su manera de existir, y esto es quizás la lección más grande de los verdaderos payasos, es de poder interpretar el sentimiento común, es decir, es ser la portavoz del buen sentido popular, no de las cosas malas, de las cosas buenos fundamentales, y no tener miedo de hacerlo, no ponerse a rodillas frente a la injusticia, no ponerse a rodillas frente al poder, de interpretar esto buen sentido. Oleg Popov hacía esto, pero a tope. Ahora, el gran misterio, como he dicho, lo he encontrado la última vez hace 2 años, hemos hablado mucho de lo que estamos 6 días juntos. No me ha contestado directamente con esta historia porque había ido de la Rusia en 93, 94 y había vuelto solo ahí en el 2015 y que había dejado todas las partes del post-Unión Soviética. Eltsin, Putin y todo, la había querido dejar de una manera u otra. Era porque era demasiado asociado a la Unión Soviética, era héroe de la Unión Soviética, no creo que era un hombre tan laico, tan sincero y que no le gustaba esta nueva Rusia de los multimillonarios, de los oligarcos, de las prostituciones de jovencitas en Moscú o en San Petersburgo en las calles, de las injusticias, y él le daba mucho asco, más probable esto. O tercera solución fue amor, porque se ha enamorado de una mujer alemana, una de Baviera, y que después ha vivido ahí. Esto también, las cosas en la vida no son solo ideológicas, hay cosas también muy personales y a lo mejor el sentido de su... Pero el hecho es que había salido de Rusia y no había vuelto a actuar o a trabajar. Y que había trabajado en todo el resto del mundo, pero no había vuelto en su propio país. Un hombre tan representativo del humor ruso. Y pues nada, lo he visto entonces actuar, había todos la gente oficial de Rusia, su primera actuación después de 25 años, había el ministro de la Cultura rusa de Putin, había el alcalde de San Petersburgo, el gobernador civil y militar de San Petersburgo, había los más altos oficiales del gobierno ruso en primera fila. Y se ve que Oleg Popov había conseguido hablar con el alcalde, porque el alcalde entra y antes de la actuación el alcalde sale y hace un discurso, somos muy honorados, ruso, honorado de tener a Oleg Popov con nosotros. Yo he ido en primera fila también porque es muy amigo de Slava Polunin, el organizador del evento. Y dice, yo quiero entonces inaugurar, porque inauguraba una restauración del circo y también inaugurar la vuelta de Oleg Popov, y tiene una cinta con los colores nacionales rusos y con unas tijeras para hacer en la pista una celebración de inauguración, y a este punto entra Oleg Popov y dice, no, y coge la corbata del alcalde y tira la corbata. Y era una corbata de payaso. La corbata medía metros y metros y metros. Empezó a tirar. Y la corbata del alcalde. Y de esto hace como una cinta enorme. Y Oleg Popov corta la corbata en el centro del alcalde.
hay que conocer la Rusia para ver la importancia de esta cosa. La Rusia es muy formal con la autoridad, que sea autoridad comunista o hoy autoridad capitalista, lo que sea. La gente en Rusia hay una dimensión de respeto a las autoridades enorme, es la tradición rusa. Y entonces, que un alcalde que representa máxima autoridad de la ciudad de San Petersburgo, ¿no? Segunda ciudad de la Rusia, se presta al juego y al chiste de Oleg Popov, pues era un honor de una dimensión incalculable para la gente, los rusos, y que un payaso finalmente toca al alcalde, le tira la corbata y todo eso, le corta la corbata, era la simbología de la democracia, simbología del payaso por encima del poder, era enorme, y fue un triunfo evidentemente esta cosa. Después hemos comido juntos y tal, y yo pensaba, hostia, me gustaría, si yo llego a 86 años, que el dios de los payasos me hace tener la salud de este hombre. El hombre a 86 años era perfecto de salud, a beber y hacer brindis con la vodka y tal, y estaba después de la actuación. Y en la misma noche ha firmado un contrato para una vuelta de todos los circos en Rusia durante un año con su espectáculo solo. Entonces, el hombre de 86 años, 1 hora y media de espectáculo solo, llenando todos los circos. Hay muchos circos oficiales en Rusia, 3, 4, 5 mil personas anoche a ver a Oleg Popov. Y ha actuado hasta noviembre, entonces hoy estamos el 4 de noviembre, hasta el 1 de noviembre del 2016, en todo, y le tocaba esta semana la ciudad del sur de la Rusia, Rostov sobre Don, que está pegado a la frontera de la Ucrania. Está ahí, había, como todas las noches, tenido un éxito monstruoso con el público de pie durante minutos, haciendo así, acogiendo entonces al gran Oleg Popov en su vuelta. Vuelve en su hotel y se pone delante de la televisión con el telemando y lo encuentra en la mañana muerto con el telemando en mano, caído en la silla, así un arresto cardíaco o algo le había quitado la vida. Una muerte mejor no creo que es también imposible de pensar. Entonces, un hombre que ha tenido en su vida muchísima felicidad, las tragedias ha sabido esconderle bien, como la desaparición de su padre, pero amado del público como difícilmente imaginable. Y aquí, yo tengo aquí, a ver dónde estoy aquí, imágenes que me han dado de su entierro, su funeral. Entonces, aquí hay uno, le han hecho la capilla ardiente en el circo, en la pista. Y ahí no se ve muy bien porque estoy lejos, pero hay miles de personas en la calle, una cola que toda la avenida y toda así de gente, joven y viejos y todo, esperando de ver por última vez al ataúd con el Oleg Popov. Entonces, para mostrar el amor que había y aquí el ataúd en la pista. Yo creo que es el máximo del reconocimiento a un héroe laico de no haber tenido el funeral en una iglesia, porque ahora han vuelto las iglesias, o en una tanatoria, ¿no? Pero en un circo. Y mi padre me lo decía. Y mi padre dice, ¿sabes? Nosotros, el circo y la iglesia, tenemos el mismo negocio. Digo, papá, sí, estamos en el mismo negocio. Fabricamos milagros para el pueblo. Esto es nuestro negocio. Y dice, ¿sabes la diferencia entre los nuestros y los suyos de la iglesia? ¿No? Los nuestros son verdaderos. Y yo creo que él ha demostrado también, este amor era verdadero, el amor del pueblo, del público a Oleg Popov.
era un santo sin haber sido declarado santo por ninguna organización. La gente lo ha vivido como tal. Ha representado el sol, la alegría, las cosas positivas en los momentos más oscuros de la dictadura stalinista. Representaba después los valores eternos de los campesinos rusos frente al poder, a la injusticia del poder. Había conseguido cortar la corbata al alcalde de San Petersburgo, el niño de nada, sin zapatos y muriendo de hambre. Todos estos son, en mi opinión, milagros laicos, milagros que no necesitan ningún tipo de presencia extraterrestre, lo que sea, son humanos, y milagros por la fuerza y la vitalidad y la fuerza artística, y más que todo la humanidad de Oleg Popov. Entonces, para él voy a pedir a todos el grito católico otra vez en honor del grande Oleg Popov. ¡Work! 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 ¡Work!